días, bienvenidas y bienvenidos al segundo foro MIT Sloan 2022, Innovar en tiempos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Naye? Gracias a todos los que nos están viendo, gracias a ti por esta invitación. Y bueno, Nayeli Mesa, ustedes la conocen, es la editora en jefe de la revista MIT Sloan. Y pues aquí estamos, Naye, listos para este momento importante, listos para escuchar voces de destacados directivos. Pues adelante, Nayeli. Totalmente, mi querido Mike, y durante estos días vamos a disfrutar de mesas redondas, paneles, keynotes, entrevistas, entre muchos otros temas más, donde abordaremos cómo estos personajes relevantes en el sector empresarial, innovador y tecnológico salieron de la crisis. Pero, ¿qué te parece si vamos a empezar con la inauguración del foro MIT Sloan 2022 a cargo de José Manuel Farah, el CEO de Grupo Medios, quien también hará la entrega del primer reconocimiento al liderazgo empresarial MIT Sloan a Mónica Aspe, CEO de AT&T México. Vamos y regresamos con ustedes. Buenos días, les saludo con mucho gusto, soy José Manuel Farah, CEO de Grupo Medios. Les doy la más cordial bienvenida al segundo foro MIT Sloan, Innovar en tiempos de incertidumbre. La pandemia puso a prueba a los líderes y a esto se sumó la desaceleración económica global, el aumento de las tasas de interés y una inflación que sigue presionando y obliga a replantear las estrategias al frente de sus empresas. Durante los siguientes días, expertos de talla nacional e internacional se darán cita para intercambiar ideas sobre cómo afrontar los retos actuales y adaptarse a una nueva realidad. Tendremos invitados de primer nivel que dirigen empresas exitosas en México y en distintos países. También nos acompañarán emprendedores que nos contarán cómo vieron la crisis y qué hicieron para salir de ella. Por supuesto, también tendremos workshops donde expertos nos enseñarán sobre capital humano y liderazgo. Y no puede faltar las conferencias magistrales de la mano de ponentes de primer nivel, donde abordarán temas del futuro, como el metaverso, así como masterclass a cargo de ponentes internacionales. Muchas gracias y bienvenidos. Por primera vez, MIT Sloan México hace entrega del reconocimiento al liderazgo empresarial. Me da mucho gusto recibir a Mónica Aspe, CEO de AT&T México, quien recibe de parte de esta prestigiosa marca este reconocimiento por sus estrategias implementadas en materia de transformación digital y por ser un líder y un role model en México. Mónica, bienvenida y muchas felicidades. Muchas gracias, José. Muchas gracias al equipo editorial de MIT Sloan Management México por este reconocimiento. Aquí lo tengo. Ahí está, ahí se los muestro. No sé si se ve en la pantalla, espero que sí. Este es un premio realmente al trabajo realizado por el gran equipo de AT&T México. A mí me tocó asumir el liderazgo de esta gran empresa en 2020, que como saben fue el inicio de la pandemia, un reto muy importante. Y en ese momento lo que nos tocó como equipo fue, primero, por supuesto, hacer frente a la pandemia, mantener la operación andando. Damos un servicio que es fundamental para nuestros clientes y que tenía que seguir corriendo en medio de un contexto muy retador. Y al mismo tiempo cuidar a nuestros colaboradores. Entonces, seguir operando, pero tratando de limitar lo más posible los riesgos para nuestros colaboradores, seguir atendiendo a nuestros clientes y pues tener un impacto positivo en la comunidad. En segundo lugar, diría, nos tocó aprovechar la crisis para ganar participación de mercado. A todos los móviles se nos cayeron los ingresos fuertemente y fue un momento muy complicado, pero AT&T México salió fortalecido porque nos fue mejor que al mercado. Y yo siempre pienso que cuando hay
grandes retos, hay que hacerlo lo mejor posible, por supuesto, pero también hay que hacerlo mejor que el mercado, hay que aprovechar la crisis porque es cuando cambian las participaciones de mercado y cambian las estructuras de los mercados. Y en tercer lugar, diría aprovechar la crisis para consolidar la transformación digital y de agilidad de esta empresa. Es muy difícil evolucionar cultura, procesos, formas de trabajar, y es precisamente en una crisis, en el contexto de incertidumbre, donde importa la claridad en la visión de largo plazo y donde se pueden hacer los cambios más profundos hacia esa dirección. Cambiaron las necesidades de nuestros clientes, ahora a una velocidad mucho mayor que antes de la pandemia, y yo tengo la convicción de que las empresas que no apuestan por la transformación digital se van a volver irrelevantes, van a dejar de ser sostenibles. Entonces, la pandemia fue realmente ese momento para meter el acelerador de la transformación digital hacia adentro de la empresa, y salimos como una empresa mucho más ágil, mucho más cercana, rápida en hacer cambios en el mercado, en responder a necesidades de clientes. Nos falta mucho por hacer, por supuesto, porque esto es dinámico, pero de eso se trató realmente, me parece, liderazgo en tiempos de la pandemia. Y bueno, ahí están los resultados. Rompimos la barrera de los 20 millones de clientes, ahora 21, un poco más. Entonces seguimos creciendo, los que se acumulen mientras estamos aquí hablando. Así es que gracias al equipo de MIT Sloan Management Review México por este reconocimiento, que es para mí realmente un reflejo del trabajo que hacemos en esta empresa, en AT&T México, y es un reflejo, pues, de que estamos cambiando el juego en el sector telecomunicaciones en México. Así es que un saludo y muchas gracias. No, muchas gracias por tus palabras, Mónica, y la verdad es un gran reconocimiento, uno por la talla de entrar dentro de crisis a manejar una empresa a nivel internacional, siendo mexicana y teniendo todo este peso sobre los hombros. Realmente fue un gran trabajo, y ese reconocimiento lo ganaste peso a peso. Realmente eres un role model a seguir, como lo mencioné, dentro de México. Muchos mexicanos, mexicanas debemos estar muy orgullosos de que sigas adelante de esta empresa internacional, que sigas con estos crecimientos y que has hecho un ejemplo en la parte de la innovación durante todas estas crisis. Y como tú lo dices y lo dices bien, digital es el futuro, y esto aceleró, y muchas de las empresas tienen que estar trabajando en una digitalización a tiempos rápido, porque ya estamos hicimos un loop de 10 años en 2 de crecimiento digital, y pues mucho agradezco tu tiempo y y te felicito por este reconocimiento, y muchas gracias por participar con nosotros en MIT, en innovar en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias. E invito a todos los que nos están viendo a seguirnos durante estos 3 días, 18, 19 y 20 de octubre, a que veamos todo este foro que estará lleno de muchas sorpresas. Muchas gracias a Mónica, y sigamos adelante con nuestro foro. Un abrazo. Pues ya estamos de regreso. Mi querido Mike, qué emoción. Por primera vez MIT Sloan dio este reconocimiento a una mujer líder en su industria, Mónica Aspe, CEO de AT&T, y la verdad es que el mensaje que nos compartió, sin duda alguna, nos ayuda a entender cómo fue que ella atravesó por esta pandemia, y también que gracias a su equipo pudo salir adelante. ¿Cómo ves, mi querido Mike? Importante la labor de mujeres como Mónica Aspe. Hay que seguirlas, hay que reconocer el trabajo que están haciendo en el mundo de los negocios. Muy importante trayectoria que tiene ella dentro de este mundo empresarial. Excelente este reconocimiento. Adelante, Naye, ¿con qué nos vamos ahora? Pues ahora, para quienes nos están acompañando en la transmisión, nos vamos a ir con una súper entrevista, con lo cual vamos a abrir ya de manera oficial el foro MIT Sloan 2022, Mike. Y es la entrevista Liderar empresas exitosas en la adversidad, con Ingo Barrikovsky, CEO en Estafeta Mexicana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buen día. Estamos en el foro MIT Sloan. Hoy tenemos
un interesante espacio. Vamos a hablar de cómo dirigir una empresa de manera exitosa, pero en medio de la adversidad. Tenemos un entrevistado de lujo. Está con nosotros el director general de Estafeta Mexicana, es Ingo Babrikowski, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ingo, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Miguel, por la invitación y también al MIT para participar aquí en este foro. Gracias, de verdad. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? La idea de esta conversación es que nos digas un poco de tu visión de liderazgo. Y quisiera comenzar por este punto. ¿Quién es Ingo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo llega a Estafeta? ¿Cuáles son sus orígenes? Pero también ya al frente de esta compañía que todos conocemos, ¿cómo defines tu liderazgo, Ingo? Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo nací en Hamburgo y vine a México en el 98. Mi idea fue aprender español, quedarme por 6 meses y sigo aquí todavía aprendiendo. Entonces me enamoré del país. Trabajé en todo este tiempo para Estafeta y pude crecer dentro del negocio, primero como gerente de ingeniería, luego de director de operaciones y finalmente como director general, esto desde el 2009, perdón. Y hablando de liderazgo, yo sinceramente me considero un líder democrático. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta diferentes opiniones del mismo equipo de liderazgo con quien trabajo, pero también de otros niveles de la organización. Y yo creo que lo más importante ahí es tener confianza en el equipo, dejarlos hacer, confiar en ellos, pero también transmitir que el equipo, cada miembro toma la responsabilidad de sus decisiones. Yo creo que eso también es una parte fundamental porque las cosas pueden salir bien, ahí podemos celebrar, pero también las cosas pueden salir mal. Y yo creo que ahí cada quien tiene que tomar la responsabilidad de las decisiones que tomó. También considero que es muy importante en el liderazgo ser coherente. Realmente nunca exigiría algo a alguien lo que yo no haría. Y hay que liderar con el ejemplo, ¿no? Que uno espera, también lo tiene que hacer de la misma manera para que realmente el equipo siga al líder. Yo creo que esos son puntos bastante importantes. Este liderazgo democrático obviamente cambia si la situación se pone más tensa, si hay un reto. Yo creo que ahí se tiene que dirigir de una manera más estrecha, más firme, ¿no? Y así realmente pues haces ajustes según la situación. Interesante, Ingo, me quedo con este tema, confianza, ser coherente y además, pues, esta visión de que te consideras un líder democrático. Ingo, tú has atravesado diferentes situaciones, diferentes crisis en el país, has visto diferentes gobiernos. Quisiera hablar del último tema, la pandemia que a todos nos movió, generó un impacto en todos los sectores, pero particularmente al cubrir lo que hizo Estafeta, parecía que crecían y tenían y anunciaban nuevas flotillas, anunciaban inversiones. ¿Qué pasó en Estafeta? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo enfrentaste, atravesaste esta crisis? Y si realmente fue crisis para ustedes o más bien fue una oportunidad. Adelante. Yo creo que sí, Miguel, fue un tiempo muy emocionante. En un inicio sí lo vivimos como crisis, fue un real roller coaster de emociones, porque empezó el tema del COVID en Europa, vimos la extensión en países como Italia, como España, como Francia. Y yo hablé en ese momento con pares en estos países, cómo les va. Y me anunciaron, ¿sabes qué? La estamos pasando muy mal, la carga se cayó un 30 hasta un 50% en el caso de Italia. Y en Estafeta tomamos acciones para prepararnos a esta crisis. Hablamos con el equipo, pensamos que ahí viene algo fuerte, acordamos
reducciones de sueldos para poder mantener todo el equipo. Eso es algo que a mí me importa mucho. Mencionaste que he vivido crisis en México, la otra fue la financiera en el 2008-2009 y soy muy orgulloso que ahí en esta crisis no despedimos ni una persona. Yo creo que es muy importante dar al equipo certeza de su ingreso, de su empleo, para que puedan estar tranquilos. Y en el caso de la crisis del COVID-19, nos preparamos para una bajada, una desaceleración, y esa se dio. Se dio en provincia, se dio en el negocio B2B entre empresas. La carga bajó alrededor de un 20% y estuvimos preparados para este caso, pero luego vimos que se aceleró el comercio electrónico, y esto fue en las ciudades principales. La gente encerrada en sus casas requería de muchas cosas, de medicamentos, de productos de limpieza, pero también para distraerse. Entonces, televisores, aparatos de ejercicio, todo eso, y nosotros pues, vimos ahí una gran ola de pedidos que tuvimos que manejar, y también estuvimos un poco en la pregunta, ¿podemos con toda esta carga? ¿La queremos mover? Y finalmente dijimos que sí, estamos. Para que la gente pueda estar en su casa. Fuimos a la calle para que la gente pueda estar en su casa, y fue un gran reto. Ese incremento de volumen, nosotros en ese entonces crecimos de 7,000 empleados a 11,000, y yo creo que eso también es algo positivo. Pudimos crear empleos. Nos vimos enfrentados que mucha gente pidió por primera vez en Internet, antes no lo habían hecho. Igual empresas que vendían por primera vez por Internet, nunca lo han hecho antes, pero lo vieron como la única fuente de ingreso, y nosotros pudimos ayudar en estos casos. En todo momento fue muy importante la comunicación, ante todo con nuestro equipo, porque también dijeron, oye, pues yo voy a estar en la calle, voy a hablar con gente desconocida, entregando paquetes. Entonces tuvimos que ayudar al equipo, que tenga siempre un equipo de protección, los visores, que tengan cubrebocas, que tengan geles para limpiarse las manos. Nosotros desinfectamos diariamente todos los centros operativos, todos los vehículos. Eso fue un trabajo realmente monumental de todo el equipo que tenemos Estafeta, liderado por el equipo de recursos humanos, para que nuestra gente, también nuestro equipo, pueda estar tranquilo. También el equipo administrativo, mandamos a mucha gente a home office. 1,000 personas dentro de una semana estuvieron en sus casas, y ahí también hay que considerar el estrés emocional que tienes en una casa, a lo mejor con 2 recámaras, una familia de 4 personas, incluyendo al perro, y ahora tienes que trabajar ahí. Pues realmente es muy estresante. Entonces preguntamos a los colaboradores qué necesitas, y había cosas sencillas. Mandamos sillas a estas casas para que tengan una silla de trabajo cómoda. Entonces también dimos ese tipo de apoyos. Ayudamos a incrementar la capacidad de Internet de la gente que trabaja desde casa, para que se pueda conectar a las sesiones en Internet. Entonces, eso fueron acciones que hicimos, mucha comunicación con el equipo para que puedan estar tranquilos. Me quedo con varios datos que nos das, Ingo, de 7,000 empleados a 11,000 en medio de una de las peores crisis que varios sectores tuvieron. Eso habla, y me llama la atención también, esta visión de dar certeza a los empleados. Creo que nos refleja parte de esta visión que tienen, no despedir a nadie. Bueno, creo que las personas estamos conscientes de la importancia que tiene eso, no solo para el sustento de las familias, sino también para ser productivo, para decir, enfócate en lo que tienes que enfocarte, más allá de estar pensando en si me van a despedir. Quiero pasar a otro tema, Ingo, el tema de la innovación, y también sobre los retos.
¿cuáles fueron las habilidades, dirigir un equipo de este tamaño que nos dices a distancia? ¿Cuál fue el reto más complicado que tú enfrentaste? ¿Cómo lo solucionaste en medio de esta crisis? Pero también háblanos de cómo innovaron. Ustedes pasaron no solo este crecimiento, sino también esta nueva área, bueno, no nueva área, el comercio electrónico que se detona, que crece. ¿Qué habilidades les demandó Ingo también en esa área? Adelante. Sí, el tema de innovación es sumamente importante, ¿no? Hoy por hoy tenemos que innovar, cambiarnos constantemente. Pienso que hay diferentes niveles de innovación, podemos hacer innovaciones incrementales, mejorar procesos constantemente. Lo que tenemos en esta feta es un premio a la innovación que corre cada año. Ahí cualquier colaborador puede mandar ideas para mejoras. Este año recibimos más de 500 ideas. Los filtramos, luego hay un panel de evaluación, hay premios y realmente hay propuestas muy buenas que luego se implementan. Luego pienso que esta institucionalización nos ayuda mucho, pero yo creo que luego una crisis ayuda a ser más innovador porque eres más dispuesto a arriesgarte. Puedes romper paradigmas que antes no se tocaron, entonces ese entorno cambia en una crisis. Hicimos innovaciones, por ejemplo, el tema de tengo que entregar en la casa, veo a una persona que no conozco, me tiene que firmar el recibido del paquete. Entonces ahí inventamos una aplicación que la persona puede hacer, el destinatario la firma en su propio celular y esa luego se transmite. Lo logramos hacer en 3 semanas. ¿Qué pasó? Nadie lo usó. Entonces yo creo que ahí también hay que entender que a veces innovación va hacia un camino que no funciona, ¿no? Pero yo creo que esto es parte de intentar y no siempre aciertas. Y uno que sí aceptamos fue que implementamos también en una manera acelerada bots que pueden tratar la atención a clientes, dónde están los envíos que nos ayudaron con el rastreo, porque sinceramente todos lo vivimos. Las mensajeras fueron rebasados en la cantidad de envíos y yo creo que muchos vivieron dónde está mi paquete, cuándo va a llegar. Y esta implementación de robots en la parte de servicio a clientes nos ayudaron que pudimos ahí procesar más de 300,000 llamadas por mes. Entonces, esos fueron temas que también implementamos nuevos y que mejoraron considerablemente nuestro servicio a clientes. Impresionante. ¿Estas 300,000 llamadas eran diario o cada mes? No, mensuales, no realmente, pero ese fue un incremento en la productividad que no pudimos hacer con personas, ¿no? Y ahí la tecnología nos ayudó y es algo que antes no hemos probado. Creo que estas herramientas que nos das, Ingo, permíteme decirlo, creo como periodista y la audiencia ya nos dirá en sus comentarios, este premio a la innovación, institucionalizar las ideas y dar un camino creo que todos tenemos ideas siempre en las empresas y dar este camino para llevarlas al director, para llevarlas a la empresa, creo que quién mejor que los propios empleados para dar estas ideas. Me llama la atención eso. También este tema de las innovaciones que a veces no funcionan, que tenemos que cambiar y a veces también las que sí funcionan y ayudan a procesar estas más de 300,000 llamadas mensuales que nos decías. Gracias por esta visión. Quisiera pasar a la parte media y final de esta entrevista, Ingo, preguntándote las estrategias, las herramientas que nos recomiendas, que ustedes ya implementaron para innovar. Creo que ya nos dijiste varias, pero ahora, ¿cuáles nos recomiendas en estos momentos que ya ha pasado la pandemia? ¿Cómo los equipos, cómo está haciendo estafeta para seguir creciendo, para seguir innovando? Yo pienso que la parte fundamental y pienso que los tiempos que vienen serán un gran reto porque vemos una desaceleración económica. Y para mí la clave ahí es la cercanía al cliente.
tenemos que salir, tenemos que estar con los clientes, tenemos que entender cuáles son sus necesidades y cuáles son los pain points, sus problemas con nuestro servicio, con nuestro producto, y ahí empieza la innovación. Ahí podemos ajustar en ofrecer el mejor producto. Yo creo que ahí está la clave, no tanto en ver qué hacen los demás, qué hace la competencia. Yo creo que tienes que fijar tu propio rumbo. También dentro de la empresa habrá que tomar decisiones en una crisis difíciles. Y para mí ahí el consejo es, hay que tomarlas, pero siempre de una manera transparente y justa. Hay que comunicar en cualquier momento qué está en juego y qué vamos a hacer. Eso hay que comunicar en cualquier momento con todo el equipo. A través de reuniones, en esta feta hacemos town halls, comunicamos con todo el equipo cómo va la empresa, cuál es el rumbo, qué estamos haciendo. Yo creo que es algo que todo colaborador merece, saber cómo está el desempeño de la empresa, qué sigue y qué estamos haciendo. Para que cada quien dé lo mejor de sí mismo, tenemos que reconocer los logros, tenemos que explicar a cada quien qué papel juega en el total de la empresa y darle una regular retroalimentación. Esto es algo que también hacemos. Cada colaborador en esta feta recibe esa retroalimentación. Yo con mi equipo lo hago igual. Hablamos con cada miembro por lo menos una vez al mes, una hora, para ver cómo está el desempeño de cada quien y qué se espera de él. Eso para mí son realmente los puntos clave que hay que hacer para lograr un buen desempeño en una empresa. Retomo, creo que nos compartes parte de tu visión estratégica, pero también herramientas que a todos, creo, desde aquellos que tenemos un empleo, aquellos que tienen un negocio, pues viene una desaceleración económica, ya también creo que todos lo escuchamos en las noticias, lo leemos, lo vemos, pero esta cercanía con los clientes, entender los problemas, atenderlos con servicio y productos, comunicar en medio de este tipo de situaciones y acercarnos también a los colaboradores, es parte de lo que desprendo de lo que nos dices, Ingo, y quisiera cerrar nada más con un poco la huella de Estafeta. Para aquellos, creo que todos conocemos la marca, todos conocemos la empresa, la hemos usado en algún momento, pero platícame, por ejemplo, yo tengo aquí algunos datos de ustedes, la inversión, por ejemplo, que tuvo Estafeta en este 2022, me parece, tú corrígeme, alrededor de los 2,108 millones de pesos. Un poco, ¿cuántos empleados? ¿Cuál es la presencia? ¿Cuántas zonas del país cubren? ¿Cuánto es su flotilla? ¿Nos podrías dar un panorama general de ustedes, por favor? Sí, claro. Este crecimiento, Miguel, que ya comentamos, se fortaleció el año pasado. Hoy contamos con más de 12,000 empleados, cubrimos más del 95% de la población nacional. Esto lo hacemos a través de 6,500 vehículos. Tenemos una flota aérea que nosotros dirigimos directamente, que consta de 6 aviones Boeing 737, y ahí conectamos 12 aeropuertos del país, más uno internacional que es Miami, que es nuestra ventana al mundo, y ahí también podemos exportar a nivel global. Pues nos quedan varios temas, pero agradezco, creo que nos das con esto datos precisos, constantes, sonantes, 12,000 empleados, 95% de la población cubierta, 6,500 vehículos, 6 aviones, estas conexiones con aeropuerto. Ingo Babrikowski, el director general de Estafeta, te agradezco muchísimo tu tiempo, estimado Ingo. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias al MIT. Gracias, pues amigos, les agradecemos su tiempo. Creemos que estas entrevistas siempre nos hace falta para conocer todavía más de estos importantes directivos. Nosotros les invitamos para que sigan los contenidos en este foro del MIT Sloan. Tuvimos esta entrevista, cómo dirigir empresas exitosas en medio de la adversidad. Y bueno, les agradecemos su presencia. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.
Ustedes ya escucharon a Ingo, una interesante entrevista. Esperamos que les haya gustado. Ustedes saben que hicimos esta entrevista un poco previo por todo el tema de agendas, pero aquí se la estamos presentando. Les agradecemos su atención, sus comentarios. También los invitamos para que comenten, por favor. Y bueno, ahí está la información, ahí está la visión estratégica de Ingo Babikowski, el CEO de Estafeta Mexicana. Naye, ¿ahora dónde vamos? ¿Con quién? ¿Cuál es el siguiente paso en este foro? Por supuesto, y la verdad es que retomando lo que comentas, qué gran entrevista tuviste con el CEO de Estafeta Mexicana. Creo que es una empresa pilar de este país y que por supuesto nos compartió de una manera bastante interesante cómo le hizo para innovar en tiempos de incertidumbre. Mi querido Mike, ¿alguna vez te has puesto a pensar en lo complicado que fue encontrar trabajo en la pandemia? Y también mucho de eso tiene que ver con que no teníamos un currículum de impacto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? No solo me he puesto a pensar, creo que a todos nos llega ese nervio, esa situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solicitar el trabajo? ¿Estoy bien lo que estoy poniendo en mi currículum? ¿Estoy destacando las cosas que debo? Y también estoy estructurándolo bien. Creo que no solo yo, he visto amigos, colegas, familia que estamos en ese proceso. Bueno, un tema súper interesante, querida Naye. Totalmente, y para que ya no nos preocupemos más sobre cómo elaborar un CV de impacto, a continuación vamos con un workshop que lo va a impartir Ivonne Vargas. Ella es, además de entre muchas otras cosas, autora del bestseller Contrátame. Vamos para allá y volvemos para comentarlo. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Adelante con Ivonne. Hola, soy Ivonne Vargas y les quiero dar la bienvenida a mi workshop Cómo diseñar un currículum de impacto. Para empezar este taller, lo primero que me gustaría invitarles es a encontrar en esta dinámica una posibilidad de replantear cómo estamos haciendo una entrevista profesional, cómo estamos haciendo una venta exitosa de nuestras habilidades, de nuestras competencias técnicas y también humanas, y cómo esto lo empezamos de alguna manera a preparar, a construir para llegar justamente a esa entrevista, cómo lo empezamos a preparar desde que estamos pensando en la redacción de un currículum. Es importante comentar que el currículum es una herramienta que sigue teniendo vigencia. Dentro de mi actividad profesional, en lo que respecta a revisar currículums, hacer la parte de certificación y elaboración de currículums, una pregunta que me realizan con mucha frecuencia los participantes en estos talleres es si este documento sigue siendo importante, qué peso tiene al momento de buscar un trabajo, inclusive de moverte en una posición, en un lugar diferente de la organización. Y la respuesta es clara, la respuesta está orientada a que este documento sigue siendo muy valioso y lo es por dos razones. La primera es que es una especie de radiografía que le permite conocer a otra persona, sea un empleador, sea una institución académica, alguna organización de la sociedad civil, entre muchos espacios donde podamos colaborar. Sigue siendo esa radiografía para, de manera muy práctica, presentarte y decirle a la persona qué tan capacitado estás para desempeñar ciertas actividades o cómo podrías llevarlo a cabo. Lo segundo, y que también es que vale la pena destacar, es muy valioso, es que el currículum es una especie, y los invito a que lo veamos de esa manera, es una especie de un ejercicio de introspección personal y profesional. Cuando redactamos este documento, cuando entramos, por ejemplo, a una bolsa en línea y hay plantillas ya determinadas para empezar a escribir nuestra experiencia profesional, lo que estamos haciendo en ese momento es un recuento de cuáles son las actividades que he realizado, cuáles son las acciones que he emprendido con una trayectoria profesional corta o larga,
a qué tipo de retos me he enfrentado, qué acciones he tomado para resolver esos retos que he vivido, dando qué tipo de resultados. Entonces, el currículum es tu primer aliado para hacer esa introspección profesional, que puedas determinar muy bien cuáles son esas características, competencias que te hacen idóneo para un puesto, y que también, pues, de alguna manera lo tengas bajado, ensayado y puedas llevarlo o puedas hacer una entrevista profesional mucho más adecuada, mucho más, pues también alineada a que realmente sabes cuáles son esas competencias que quieres destacar. El currículum además hoy tiene entrando ya en materia, los invito a que vayamos entrando en materia a cómo poder elaborar este documento. Cobra un lugar muy importante en estos momentos en que por una situación como producto de la pandemia, pero también por un propio movimiento del mercado, porque desde hace más de 10 años en el mercado mexicano y por supuesto muchos más años atrás a nivel global, hablamos de un futuro del trabajo o un mercado en el que a las personas les interesa tener mayor confianza, exactitud en que la persona que están atrayendo para una actividad tiene, como ya lo mencionaba, las características o habilidades técnicas y también humanas o soft skills. Soft skills es el sinónimo de estas competencias humanas indicadas para desempeñar a cabo algo, pero en este contexto de tanto movimiento en el mercado de trabajo, hay constantes que no tenemos que olvidar. La primera es que estamos viviendo un momento en el que tenemos que detectar áreas para reinventarnos. Lo segundo es entender que hablamos de la digitalización de nuestra búsqueda de trabajo, y esto implica digitalizar las herramientas para buscar trabajo, como es el currículum, como es las bolsas de empleo o con las firmas de headhunting que estamos en contacto, que utilizan elementos de inteligencia artificial, entre otros, para lograr una mejor captación de la persona. Hay que tener muy claro que tenemos que identificar cómo podemos personalizar las herramientas para acercarnos a un puesto de trabajo. Y como cuarto elemento, algo que no estaremos abordando directamente en este workshop, pero pensar que hoy nos movemos no solo en una identidad física para buscar a un empleador, para tener las entrevistas, sino que entramos en una materia muy virtual, y hay que identificar que esa virtualidad nos hace tener pues un tipo de currículum o de perfil. Por ejemplo, en las bolsas de empleo profesionales hay que adaptarlo a ello, hay que sumarnos a nuevos esquemas. Un esquema, por ejemplo, que gana gran relevancia es el videocurrículum. Al final de este workshop estaré comentando algunos aspectos generales sobre cómo puedes desarrollar o cómo puedes grabar este videocurrículum una vez que ya tienes muy establecido y muy definido a manera escrita cuáles son esa proyección o cuál es esa proyección profesional que quieres tener. Bien, dicho esto, los invito a que ahora sí vayamos pues teniendo algunos lineamientos de cómo es ese currículum, o también llamado hoja de vida, que grita contrátame, que grita que eres la persona indicada para la posición, sobre todo que permite que ante los ojos de la otra persona pueda haber mucha claridad de quién eres y de por qué dentro de pues muchas aplicaciones, muchas solicitudes que llegan, tú eres una persona que puedes distinguirte. Y para eso me gustaría compartirles 2 puntos que son fundamentales y que rodean este tema del currículum. Por una parte, aquello que hemos escuchado y que tiene que ver con que un reclutador o la persona que esté encargada de mirar estos documentos, pues le dedica realmente poco tiempo. Hay un debate en si es segundos o si es
al menos 1 minuto el que la persona dedica a revisar este documento. En la experiencia profesional les diría que yo en menos de 1 minuto veo algunos párrafos o alguna información muy concreta para poder ubicar si la persona tiene esa posibilidad de ir a una entrevista de trabajo y que nos cuente más o que cuente más sobre quién es profesionalmente hablando. Entonces, el tiempo para revisar este documento es corto. Segundo elemento que también es importante es cuántos currículums podemos recibir, cuántas hojas de vida tiene en sus manos un reclutador. Esto pues dependerá del proceso de reclutamiento que está haciendo, pero los invito a que imaginemos un escenario en donde un reclutador de momento tiene que llenar pues varias vacantes y además tiene que cubrir algunos otros procesos de recursos humanos, y por una vacante que se anuncia de esa organización que él representa va a recibir entre 600, 700 currículums, y diríamos que el 85% de esos documentos son idénticos, es decir, tienen un contenido o el contenido está redactado de una manera similar, hay ausencia de ciertos datos, hay presencia de información que de alguna manera lo único que quita es espacio y no nos sirve realmente para llevar a cabo una venta profesional. Y también, pues, en algunos casos se tiende a ir al extremo, a abusar en cuanto a elementos de diseño, pero a ello tenemos que agregar también que puede haber algunas cosas como falta de ortografía, una redacción poco entendible. Y regreso a la cifra, 85% de currículums que son similares. Cuando abrimos este documento para encontrar cierta información, vemos que se repite, que tiene las mismas faltas y lo que hacemos es que descartamos esa hoja de vida. Entonces, es importante, como repito, un currículum no solamente nos sirve para un tema profesional, en muchas otras aplicaciones nos van a pedir una hoja de vida y hay que cuidar que esta hoja de vida esté alineada a ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Te voy compartiendo algunos detalles. El currículum de impacto es un currículum concreto que capta la atención del reclutador en un tiempo, en poco tiempo, como ya lo había comentado. Es un currículum en la actualidad, e insisto, ante todos los cambios que estamos viendo en el mercado de trabajo, es un currículum que integra equilibradamente o adecuadamente los ejemplos de habilidades técnicas o de experiencia que hemos desarrollado, experiencia técnica, con la parte de competencias humanas, que por supuesto requiere otro gran taller hablar de cuáles son esas competencias humanas que hoy están buscando los empleadores. Me quedaré con ejemplos concretos como el pensamiento crítico y también creativo, y también la parte de cómo podemos dar ejemplo de una resolución de conflicto, estos como ejemplos de competencias humanas, pero integra adecuadamente ejemplos de esas habilidades técnicas y de esas habilidades humanas. Es un documento que idealmente hay que tratar de reunir la información en 2 cuartillas. Mientras más cuartillas, corremos el riesgo primero de no ser concretos, de quitar la atención del empleador o del reclutador en elementos que no llaman la atención, y perfectamente en 2 cuartillas podemos tener contenida nuestra información. Es un documento que pues de manera muy importante explica desde el inicio en 3 líneas qué es lo que somos profesionalmente hablando, y más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo se hace esta redacción. Y también de alguna manera es un documento que incluye, a través de la redacción que vamos logrando, incluye que vamos haciendo, incluye resultados y no se queda únicamente en la parte descriptiva. Aquí quiero compartir también otro dato de algo que veo en el día a día en el trabajo en revisión de currículums, y tiene que ver con que
9 de cada 10 currículums, por supuesto, esta estadística nos puede cambiar de acuerdo a la experiencia del reclutador y también la industria que se trate, pero en mi experiencia, 9 de cada 10 currículums describen únicamente la actividad que hemos hecho profesionalmente por cierto tiempo. Voy a poner un ejemplo para que quede esto mucho más ilustrado. Generalmente decimos o ponemos la empresa en la que trabajamos, los años en los que trabajamos y de inmediato decir que fuimos abogados orientados a esta área en la parte legal, reporteros para cierta fuente. Quiero decir, es únicamente descriptivo, es hice esto, hice lo otro, pero no ponemos atención a la parte de cómo hablamos de los resultados que obtuvimos con todo lo que estuvimos trabajando. En un momento más te voy a presentar un esquema de cómo puede quedar construido un currículum, incluyendo estos resultados de manera adecuada y utilizando una fórmula que me parece que ayuda muchísimo a que quede claro cómo redactar nuestra experiencia profesional. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Carr, que por sus siglas, su significado en inglés es la C de challenge, poder escribir un reto que vivimos dentro de la organización, la letra A, que significa action, mencionando qué es lo que hicimos para poder cubrir este reto, y finalmente la letra R, que significa results o resultados, y que entonces es así como podemos armar un párrafo corto, muy concreto, pero que le da al reclutador esta idea de los resultados que logramos en el trabajo que realizamos. Entonces, estos son como algunos aspectos generales que debemos de considerar en ese currículum de alto impacto. Yo olvidé mencionar, ahora quiero destacarlo, que un currículum en la actualidad también tiene su parte, pues, virtual, su parte digital. Es importante que si tenemos una evidencia de, por ejemplo, nuestro trabajo, de que la tenemos publicada, que tenemos un blog donde incluimos información relacionada con nuestro trabajo, que si tenemos un ebook también o una plataforma, ¿no?, que vaya dando como mucha muestra de nuestro trabajo, podamos compartir esa liga. Si además somos personas muy activas en la parte de redes sociales, como comenté al inicio de este taller, pensar en nuestra net reputation, en nuestra reputación en línea y pensar también en cómo la construimos es valioso, aporta a esta parte de cómo hablamos de nuestra experiencia profesional. Entonces, si somos activos en las redes sociales, compartiendo información sobre la industria, sobre otros puestos de trabajo, sobre noticias que tengan que ver con el sector, importante compartir, además de nuestros datos personales, por supuesto, pues incluir una liga que esté referenciada a que puedan conocer más de nuestro trabajo. Ahora que mencionamos cómo son esos aspectos generales, me gustaría irte pues integrando, invitando a que veamos cómo es la estructura de este currículum de impacto con mayor pues claridad, ¿no? Para armar este currículum, imaginémonos, y también lo estamos viendo pues de una manera práctica en la imagen que presento, que es un documento que se divide en varias partes. Para empezar, tenemos que presentarnos en ese currículum y pues esto implica llevar un título. Generalmente este título refiere a nuestro nombre, y en algunos casos también, dependiendo de la experiencia que tengamos, podemos modificar un poco este título. Voy a dar un ejemplo. Si dentro de nuestra trayectoria tenemos un grado incorporado, somos doctores o maestros o estamos muy especializados en un sector, podemos poner esto como título. Aquí va el ejemplo. Usualmente me presentaría con mi nombre, Ivonne Vargas, pero en algún otro momento puedo poner maestra Ivonne Vargas o doctora Ivonne Vargas,
o yo te diría que inclusive llegar a un grado, por ejemplo, de comunicadora Ivonne Vargas, especializada en. Esta última parte es quizá la que menos solemos utilizar, porque lo que no queremos con este currículum es que nos reduzcan o nos limiten a que únicamente tenemos cierta actividad realizada. Así que para dejarte esto de manera pues muy práctica, podemos arrancar con nuestro nombre completo. Enseguida, en esta hoja de currículum que estamos preparando y que, insisto, muchas veces también encontraremos ya modelos en internet cargados que lo único que hay que tener cuidado es cómo los personalizamos con nuestra experiencia profesional, pero también nos pueden servir como un apoyo. Pues bueno, en esta línea, en esta estructura que estamos siguiendo, después del título vienen tus datos de contacto. Los datos de contacto son un correo electrónico, número en el que estés localizable y si tenemos una página de internet, podemos incluirla ahí. Si tenemos algún blog, podemos también anexarlo. Aquí quiero destacar que una pregunta que me realizan con mucha frecuencia, y les diría inclusive que es una pregunta que no solo se queda a lo mejor en un currículum de primera experiencia, que es el currículum de los egresados. A veces esta es una pregunta también para profesionales de carrera media que pasan de los 10 años de experiencia y que la pregunta es, ¿tengo que incluir mi dirección completa? ¿Tengo que incluir la edad? ¿Un dato como la CURP o el RFC? La respuesta que les doy inmediata es, mientras más concretos seamos con la información y el reclutador pueda ir de inmediato a tu experiencia, hagámoslo de esa manera. No es necesario incluir la información a menos que la vacante lo requiera por un término de ubicarte geográficamente para ver de dónde es este candidato que se está acercando con nosotros, pero en el momento que llegas a la entrevista de trabajo habrá oportunidad de destacar estos detalles. Edad, pues como lo comento, tampoco indispensable, como tampoco indispensable estado civil o datos pues como mucho más personales que son estos de nuestra CURP, por darte un ejemplo. Una vez que pasamos esta sección de presentarnos con nuestro nombre y con los datos personales, vamos a entrar a un apartado dentro del currículum, que fíjense que este es un detalle interesante. Las personas solemos como descartar esta parte, lo redactamos de una manera muy genérica, porque lo que pensamos es que el mayor peso está en cómo hablamos de la experiencia profesional. Pero antes de llegar a ese apartado, hay un párrafo de 3 líneas que lo conocemos como resumen. Es una presentación muy rápida, 2 a 3 líneas de quién eres en cuanto, y aquí te voy a compartir algunas preguntas que tienes que responder para armar esta sección, entre ellos años de experiencia, en qué áreas has tenido esta experiencia, si hay algún reconocimiento a la trayectoria profesional. También podemos incluir en este párrafo de 3 líneas algo relacionado con qué buscas en el futuro en el trabajo o competencias humanas, personales en las que somos mucho más destacados, y es que el reclutador ponga los ojos en este párrafo de 3 líneas y se pueda dar una idea muy clara de qué estás haciendo o inclusive quién eres profesionalmente o inclusive qué quisieras hacer profesionalmente. Esta área nos ayuda muy bien, este resumen del que estoy hablando nos permite plantear de manera muy acertada si quiero inclusive un cambio de industria. Te voy a dar un ejemplo para que nos quede pues claro esta idea, ¿no? En el resumen, una forma tradicional de redactarlo sería, pues por ejemplo, soy un comunicador o soy un reportero con experiencia en medios impresos y que le gusta contribuir en temas de cómo sumar al resultado de la empresa.
Esta redacción que te la di muy rápida, lo que a mí me refiere o lo que refiere es que estamos haciendo una venta de nosotros muy genérica. Fíjate cómo ahora voy a una segunda manera de redactar y podemos encontrar las diferencias. Pudiéramos decir en este caso que se trata de un comunicador especializado en industria farmacéutica con tantos años en ello, cubriendo determinados laboratorios y adquiriendo a través de ello un conocimiento en productos para usuario final o en ciertas investigaciones. Si aparte en esa línea tú puedes agregar orientado a resultados en estas áreas o con fuertes competencias en resolución de conflicto, en trabajo en equipo, es un resumen donde también puede entrar, por ejemplo, si has sido reconocido, ya lo decía, por tu labor en ciertas áreas, o podemos llegar a una frase en donde mencionemos, soy un comunicador que ha trabajado las últimas 2 décadas en la industria de farmacéutica con interés en desarrollarme en otras áreas, por ejemplo, automotriz, negocios, educación, y estamos marcando en este momento nuestro interés por participar en otros tipos de industria. Quiero acercarte un ejemplo que te resulte práctico y que podamos ver a través de estas 2 frases que acabo de señalar cuál es la diferencia entre dejar una parte muy general, que es la que tiene el 85% de las personas que están aplicando ese puesto, y cómo mientras mayor detalle damos en estas 3 líneas, hablando sobre áreas, sobre algún tipo de resultado, ¿no? Hay por ejemplo, en currículums que veo de las personas del área comercial, este espacio es donde dicen, orientado a un incremento o a un logro de ventas de tanto porcentaje para estas industrias, consiguiendo fidelizar o hacer algún cambio en estos sectores. Quiero pasar a la siguiente sección porque esta parte la dejo a que en este momento pienses, la ensayes y veas cuáles son esos elementos que te hacen diferente según los años de trayectoria, según la industria en la que quieres estar, si has sido un emprendedor antes o si lo quieres ser ahora. Piensa en aquello que te hace diferente con respecto a las preguntas que mencioné y puedes armar esta parte del resumen. Bien, voy a la parte y aquí espero que nos vayamos pues siguiendo todos, ¿no? Por supuesto que al final también te voy a proporcionar datos y algunas otras herramientas para que puedas poner en práctica lo que hemos estado platicando. Me voy a otra parte que sí que conocemos como el corazón o como, pues sí, la pieza medular del currículum, que es cómo hablar de la experiencia profesional. Aquí en algunos ejemplos vas a seguir viendo en esta imagen que te presento que la manera en que suele redactarse es colocando el puesto en el que estás, las fechas en las que estuviste en este puesto o si estás de manera actual en este puesto. Y tenemos que integrar, cuando vamos a empezar a hablar de nuestra experiencia profesional, esta fórmula que compartí contigo con anterioridad, que tiene que ver con cómo hablar de retos o actividades realizadas, las acciones que tomaste para en ese momento, en esa actividad que hiciste, y cuáles son los resultados que conseguiste con ello. Quiero hacer un paréntesis muy rápido en esta parte para compartirte lo siguiente. Seguramente aquí nos está escuchando personas que tienen poca experiencia en el mercado o personas con mayor trayectoria profesional. Esta fórmula te va a ayudar a entender muy bien la idea de que tenemos que buscar un poco más, hacer esa introspección un poco más sobre exactamente qué hemos hecho diferente o qué resultados hemos conseguido. Hay un mito que lo escucho con mucha frecuencia cuando llegan conmigo a una revisión de currículum y me dicen, yo no puedo redactar resultados porque estoy trabajando en un área que tenga que ver con ciencias sociales, con humanidades, no tiene que ver con ventas, con negocios, con la parte administrativa. Y yo desde este momento te diría que cualquier actividad que has hecho a nivel profesional se traduce en un resultado, porque a través de lo que tú vas realizando cotidianamente, impactas en áreas, impactas con un cliente final, impactas
pues para lograr que si las cosas se hacían de alguna manera cuando llegaste al área, gracias a su trabajo cambien y entonces llegan a un tipo de resultado diferente. Me voy al ejemplo práctico para poder ilustrar esto de lo que estoy hablando. Un ejemplo tradicional o una forma tradicional de redactar esta parte de experiencia profesional podría ser en el ejemplo de comunicadores, pero aplíquenlo a ingenieros, a abogados, a contadores, a diseñadores, a la profesión que ustedes imaginen y que estén desempeñando. Un ejemplo podría ser, me encargué de redactar, de presentar reportajes para cierta área, de pues poder llegar a entrevistar a diferentes personalidades. Sin embargo, una manera en la que podemos agregar resultados es escribir que durante determinado tiempo redactaste ciertas notas, llegando al año o por mes a cubrir determinadas cantidad de notas, donde además aprendiste a obtener más información con una fuente con la que no estabas relacionado, donde además lograste fidelizar a lectores o a escuchas a través de ciertos contenidos, donde además a lo mejor en ese momento tú tenías asignado únicamente escribir, pero al agregar un cierto conocimiento, deseo o de alguna otra característica, lograste que el contenido tuviera mayor impacto. ¿Qué quiero decirte con esto y con este ejemplo tan quizá concreto en la parte de comunicación? Lo que quiero decirte es que tú inicias en tu puesto de una manera y con el paso del tiempo vas evolucionando y llegando a otro tipo de resultados. Y eso es algo que tiene que quedar pues claramente plasmado en el currículum. Quiero decirte también que en el día a día tú vas construyendo pues actividades por las que cada año te van a realizar una evaluación o te van a dar una retroalimentación. Ojo que subrayo la palabra retroalimentación, porque cuando te den una retroalimentación en tu trabajo y que te mencionen cuál es como la mayor aportación que tuviste, dónde estuvieron los logros, justo eso es un resultado que puedes plasmar en tu currículum. Aquí se trata de ponernos creativos y de poder decir, poder buscar en la información entre las evaluaciones que he tenido, entre las retroalimentaciones que me han dado colegas o el propio jefe, entre el tipo de impacto que he logrado con mi trabajo, a partir de eso poder extraer un resultado y colocarlo dentro de esta parte del currículum. Aquí también aprovecho para comentar que una preocupación pues que es frecuente en las personas que tienen poca trayectoria profesional, que están estudiando sus carreras o que están saliendo, pues su pregunta es ¿cómo armo esta parte de la experiencia profesional? Y mi sugerencia es siempre buscar en las actividades extracurriculares que tuviste mientras estudiabas para poder ubicar ahí qué problemas de la vida laboral te enfrentaste en esa actividad extracurricular, en un trabajo de medio tiempo, en una práctica profesional, en un programa de trainee, que veas qué fue a lo que te enfrentaste en la actividad que tenías, cómo entraste y cómo terminaste, y que ahí puedas encontrar tus resultados para plasmarlos dentro de esta sección. Todos tenemos experiencia de alguna manera, así que sea que tengas muchos años de trayectoria, pocos años de trayectoria, concéntrate en los resultados. Me voy a otra parte casi para redondear este esquema del currículum, para hablar qué viene después de la experiencia profesional. El siguiente párrafo está orientado a colocar un tema de cómo, de nuestra formación académica, y aquí se van a incluir todo lo que está relacionado con certificaciones, con cursos que estés tomando actualmente, si estás a mitad de un programa de grado, si has hecho estancias en algún lugar. Lo que tiene que quedar muy importante en esta parte del currículum es, o lo que tenemos que responder es a la pregunta, ¿cómo me estoy actualizando? Estas son las credenciales de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo, y tratemos de elegir, porque algunos currículums a mayor experiencia, mayor exposición a cursos, a certificaciones y otro tipo de actualizaciones, pues tratemos de seleccionar aquellos cursos
que se alinean o que van muy enfocados al conocimiento que van a requerir de mí en el puesto del trabajo al que estoy aplicando. Seamos selectivos. Mientras mayor experiencia, mayor ejercicio de selectividad tenemos que hacer y tener para escoger qué ponemos ahí. Entonces, si eres una persona que concluyó su carrera hace más de 10 años, inclusive no sería indispensable poner entre qué año y qué año la carrera, sino empieza desde tu actualización reciente y vámonos hacia abajo, hablando de todos aquellos programas, microprogramas o microcredenciales que tienes para acercarte a un puesto. Finalmente, casi para ir cerrando esta parte de educación, viene un apartado donde tradicionalmente se colocan cosas como el tipo de programas informáticos que conocemos, se coloca también información relacionada con el idioma, con algún tipo de conocimiento como muy concreto, ¿no? Que tengamos. Y yo aquí te invitaría a que si ya tienes una experiencia que inclusive ha sido documentada, ocupes este espacio, la parte final del documento, después de esto que hablamos de educación, para compartir algunas ligas, algunos videos, algún contenido que le permita a la persona tener una muestra práctica y muy gráfica de ese resultado del que hablamos arriba para que ahora lo pueda ver a través de esta información compartida. Si no es tu caso y no tienes estos elementos y quieres aquí incluir algunos datos sobre la formación en cuanto a idiomas, la formación, insisto, en cuanto a certificaciones, es un buen espacio para hacerlo. Y insisto, también siendo como que selectivos y claros con la información que compartimos al reclutador. ¿A qué voy con esto? Frases trilladas que aniquilan el currículum, cualquier currículum, como por ejemplo, porcentajes de idiomas, hay que eliminarlo, hay que tratar de cambiarlo por niveles básicos, niveles intermedios, avanzados, y sobre todo si es un nivel avanzado certificado, poner quién otorga la certificación y en qué año se otorga esa certificación. Si es un programa, esto va muy dirigido a los ingenieros que nos están escuchando, que están pues de alguna manera viendo paso a paso el currículum. Si es una certificación, un programa, una estancia en el extranjero, vale destacar esa parte y agregar inclusive una línea donde hablamos sobre cuál fue el core o el foco primordial de esa certificación que hicimos. Al término del currículum, también estamos cerrando prácticamente el currículum con esta parte. También es común que pongas ahí redes sociales. Mi sugerencia es que no las dejes al final, sino que las pongas al principio, como lo mencionamos, sobre todo si eres una persona proactiva en este terreno. Una parte importante del cierre de currículum es que tú puedas invitar al reclutador a que vaya como fascinado con tu documento de principio hasta el final y le compartas esas especialidades, esas certificaciones, esos grados de idioma, esos niveles de idioma totalmente certificados. Lo dejamos en esta parte final y con ello me gustaría dejar algunas recomendaciones finales para este tema del currículum. Y es que si vas a utilizar una plantilla que esté alojada en internet, hay muchas plantillas estandarizadas, busca aquella que en la experiencia profesional te permita adecuar mejor tus resultados, expresar mejor esa información. La información tiene que ser presentada en una manera clara, inclusive pues en el tamaño de la letra, utilicemos un tamaño estándar y utilicemos un tipo de letra estándar, evitemos utilizar muchos recuadros que puedan confundir o distraer la atención del reclutador, colores diferentes, y aquí te doy un tip también muy específico. El 95% de los currículums incluyen gráficas relacionadas con qué dominio tengo de una competencia.
100% me comunico, 100% trabajo en equipo, 100% resuelvo conflictos. La verdad es que a estas alturas no tenemos cómo poder medir, porque no hemos hecho algunas otras evaluaciones que nos permitan entender cómo está tu nivel en cierta competencia. Evitemos estos recuadros. Y asociado a esto, me gustaría dejarte también información sobre una matriz que puede ser muy útil para que pienses en aquellas fortalezas profesionales, que escribas, ¿no? Que redactes algunas oraciones y que luego eso te lo puedas llevar a la parte de experiencia profesional. Eso por una parte. Y por otra parte es invitarte a que no dejes de lado diseñar la versión de videocurrículum, sobre todo si estás aplicando para posiciones fuera del lugar en el que resides. Es una buena herramienta y aquí tenemos que recordar pues 3 aspectos claves que son para un videocurrículum. La primera parte es que tienes máximo 5 minutos para poder crear esta pieza, así que si eres selectivo para tu currículum escrito, lo tienes que hacer aún más para este videocurrículum. El segundo aspecto es que en esos 5 minutos le tienes que contar a la persona quién eres, por qué eres la persona indicada para el puesto y cómo puedes contribuir para esta posición. Y una tercera recomendación que te dejo para esta parte es que cuides mucho los elementos de grabación del ambiente donde vas a estar para que puedas transmitir una imagen adecuada y transmitir de manera adecuada también el mensaje de que quieres aplicar para determinada posición a través del videocurrículum. Y cierro con estas recomendaciones. Espero que este taller, este workshop de cómo crear un currículum de alto impacto o de impacto te sean prácticos, que los puedas aplicar y que te puedan pues dar esta pieza de 2 hojas en las que claramente das tu experiencia. Los formatos, por supuesto, pueden ir cambiando según la trayectoria y según el puesto al que estés aplicando. Inclusive la decisión de hacerlo cronológico o no cronológico puede cambiar, pero para conocer más sobre este tema, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, a través de mi página, donde continuamente estamos proporcionando información de cómo preparar esta pieza y de cómo participar en un taller relacionado con currículum. Me puedes encontrar en Twitter como Vargas Ivonne con /N, Vargas Ivonne, en Facebook como Ivonne Vargas Oficial y en www.ivonvargas.com.mx para más información sobre cómo preparar esta pieza y enfrentar una búsqueda laboral. Pues ya estamos de regreso y la verdad es que qué interesante todo lo que nos compartió Ivonne Vargas en su workshop. ¿Qué opinas, mi querido Mike? Ahora sí, ya con estas claves ya va a ser más fácil diseñar un currículum de impacto. Ivonne Vargas es una de las principales, no solo autora, periodista, escritora en estos temas, querida Nayeli. Creo que nos queda claro su expertise y bueno, a todos nos suma este tipo de participaciones. Quedó excelente. Ahora sí, ¿cuál es el siguiente contenido? ¿Cuál es el siguiente paso dentro de este importante foro, querida Nayeli? Por supuesto, pues mira, justamente antes de irnos a nuestro primer break de este día, no nos podemos ir sin tener una entrevista de primer nivel con Juana Ramírez. Ella es CEO y fundadora de Grupo Soin y además es presidenta de la Asociación de Emprendedores de México. Entonces, sin duda alguna, nos va a compartir las claves acerca de cómo fue que la inteligencia artificial se convirtió en una gran aliada para salvar millones de vidas en México y en el mundo. ¿Te parece si vamos a verla? Excelente, vámonos con Juana Ramírez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Seguimos con las actividades del Foro MIT Sloan 2022, Innovar en tiempos de incertidumbre. La inteligencia artificial se ha convertido en una gran aliada para salvar vidas y, por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a Juana Ramírez, fundadora, CEO y presidenta de Grupo Soin, para hablar de este y otros temas más. Bienvenida al Foro MIT Sloan, Juana, ¿cómo estás? Hola, querida, muy bien, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Pues, querida Juana, tú has tenido una labor fundamental con los emprendedores, por supuesto también con la inteligencia artificial, para salvar vidas desde Grupo Soin. Para aquellos que quizá no te conozcan aún o que quieren saber más quién es Juana Ramírez, por favor, platícanos de dónde surgió la idea de fundar Soin, quién es Juana y por favor, para empezar a abrir con esta charla. Bueno, pues de nuevo muchas gracias. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy empresaria del sector de la salud, una mujer que se enamoró desde hace más de 20 años de los pacientes que tienen que vivir una enfermedad compleja como el cáncer, como la esclerosis múltiple, como la artritis reumatoide, y de todas las necesidades alrededor de esas enfermedades que no son atendidas porque nuestros sistemas de salud todavía tienen un montón de retos pendientes. Así que desde hace 13 años fundé Grupo Soin, que es una organización dedicada a atender de manera integral a los pacientes, a sus cuidadores, a las familias y a facilitar el trabajo de los médicos especialistas, y lo hacemos en 19 ciudades en México, y también hoy operamos en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Además, soy presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, desde donde trabajamos para hacer de México un mejor lugar para emprender. Soy presidenta y fundadora de la Fundación Guerreros, una organización no lucrativa dedicada a apoyar pacientes también con cáncer en situación de vulnerabilidad. Y en mis ratos libres hago otras cosas, como ser profesora invitada del IPADE Business School y de escribir en mi newsletter en las redes sociales, en fin, un poquito de lo que soy, de lo que hago. Por supuesto, sin duda alguna, Juana, tú eres una mujer líder y que te has convertido en referente para muchísimas otras mujeres que han querido seguir también tus pasos y también esta senda en la innovación y desde, por supuesto, desde la inteligencia artificial. Juana, tú comentabas algo muy importante, que es el sector de la salud. La pandemia, por supuesto, nos dejó muchísimas lecciones en estos tiempos de crisis y, por supuesto, el sector de la salud se convirtió en fundamental para poder ser un gran aliado. ¿Qué estrategias tú implementaste desde Soin para poder innovar en tiempos de incertidumbre durante la pandemia? Y mejor aún, ¿qué lecciones te dejó esto al frente del Grupo Soin? Fíjate que lo que dices es muy cierto. Yo creo que la pandemia nos demostró que la salud siempre debe tener un lugar prioritario en nuestras vidas, que no importa si nos dedicamos a cualquier sector económico, sin salud no hay nada, y que esta importancia debe ser considerada de manera transversal. Entonces, el primer elemento es justamente este. Y también creo que la pandemia nos enseñó que hay 3 tipos de héroes: los profesionales de la salud y los científicos. Los primeros, que además en México, y creo que no me voy a cansar de decirlo porque no se nos puede olvidar, en México tenemos el doloroso primer lugar entre muertes de profesionales de la salud durante la pandemia, y esto es gente que literalmente dejó la vida en el campo para salvar la vida de otros. Y creo que vamos a tener una deuda histórica con los médicos, con las enfermeras, con los camilleros, con todos los que se involucraron en el momento más difícil de que sin duda ha sido el reto más relevante que hemos tenido en materia de salud en el mundo. Y luego están las mujeres que representaron el 70% de todos los empleos que perdimos, pero que además tuvieron que dividirse entre cuidar de los enfermos, entre cuidar de los hijos que estaban en homeschool, etcétera, y que representan el 97% de los cuidadores que dedican parte de su tiempo de manera no remunerada a los enfermos. Pero finalmente también están los emprendedores, las emprendedoras, que a pesar de la situación crítica, hicieron lo necesario para mantener a sus empresas a flote, para tratar de retener el mayor número de colaboradores, para eliminar el menor número de empleos posibles, y que hoy se están reinventando y están resurgiendo para movilizar nuevamente la economía del país. Y en ese sentido, lo que te puedo contar desde Grupo Soin es que habíamos hecho una transformación digital previamente, un par de años antes, y esto hizo que en realidad en 48 horas pudiéramos trasladar toda nuestra operación a home office, al menos la que podíamos
hacer de manera remota en la atención de los pacientes, tanto los temas administrativos como de asistencia emocional, nutricional, de cuidados paliativos, de consultas médicas, etcétera. Fue muy interesante para nosotros ver cómo todo el mundo empezó a hablar de telemedicina y Grupo Soin está haciendo telemedicina desde hace 13 años y usando herramientas potentes de tecnología para poder llegar al mayor número de pacientes posible. También aprendimos, por supuesto, en el camino de la pandemia, cómo cuidar mejor de nuestro equipo. Estábamos atendiendo pacientes en sus domicilios y teníamos que eliminar lo más que se pudiera todos los riesgos relacionados con el contagio, porque además nuestro trabajo está enfocado en quienes tienen mayor vulnerabilidad a este tipo de contagios por tener sus sistemas inmunológicos comprometidos por la atención de sus enfermedades. Y también aprendimos a hacer otra serie de actividades para mantener la cultura de la organización, que en la empresa es muy poderosa, es muy potente, creo que es nuestro principal activo. Y entonces tuvimos que ser muy creativos para que mientras estábamos todos en nuestras casas, o bueno, la mayoría, porque yo tengo que confesarles que nunca hice home office, aquí estuve frente al cañón durante todo ese tiempo, pero teníamos que tratar de mantener la cohesión, la integración del equipo y entonces diseñamos una serie de estrategias que hoy se mantienen para celebrar, para informar, para hacer catarsis en su momento nos sirvió y todo esto pues con un altísimo componente tecnológico. Juana, comentas algo bien importante y es que ustedes ya desde hace años llevaban pues impulsando este tema de la telemedicina que por supuesto se volvió fundamental en la pandemia. Ahora bien, en este mundo tan cambiante, Juana, que ya platicabas, desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué papel consideras que tiene la inteligencia artificial para salvar vidas? Vimos, por ejemplo, en el caso también del sector salud con las enfermeras que se empezaron a ocupar diferentes tecnologías para tratar de apoyarlas y también ser un apoyo psicológico y emocional. En este caso, tú que estás tan cercano con estos pacientes y también, por supuesto, con este personal que estuvo y está en la primera línea de esta batalla con un enemigo invisible, ¿qué papel tuvo para ti o por qué fue relevante la inteligencia artificial? Bueno, mira, en realidad hoy gracias a la inteligencia artificial podemos anticipar un montón de señales que nos pueden hablar de un diagnóstico, que nos pueden hablar de sintomatología que puede llevar al paciente a una crisis, nos permiten identificar y clasificar a los pacientes de acuerdo con algoritmos de complejidad y en función de eso también asignar los recursos necesarios para su atención. Entonces, creo que vamos a seguir hablando sin duda en la salud de las herramientas de inteligencia artificial y en general de todas las herramientas tecnológicas para mejorar el acceso de los servicios de salud a los pacientes y para democratizar ese acceso, ¿no? Porque he dicho en muchos foros que lamentablemente seguimos teniendo pacientes de primera y pacientes de tercera, y que este sistema de salud heterogéneo y desarticulado hace que algunos tengan el acceso correcto, pero esos algunos son muy pocos, mientras una importante mayoría de la población simplemente no tiene acceso o a lo que tiene acceso es deficitario y llegamos tarde al diagnóstico de enfermedades y ese llegar tarde hace que se comprometa la vida, que disminuya la probabilidad de cura y que le genere mayores costos también a los sistemas de salud. Me parece que tocas un punto fundamental y yo que lo siguiente sería cómo cerrar estas brechas. Hablas acerca de este acceso también que algunos pueden tener, otros que a lo mejor no. ¿Cómo cerrar estas brechas? ¿Qué estamos haciendo desde el Grupo Soin, Juana? Tú también como mujer líder y emprendedora para poder contribuir, porque yo que es un problema fundamental que nos ataca en México desde hace años. ¿Y qué hacer para poder cerrar filas, para poder ayudar a otras personas? Mira, yo creo que el sistema de salud hasta antes de la pandemia venía trayendo una evolución histórica, seguramente no al ritmo que se necesita, pero sí teníamos una evolución y sí teníamos muchas cosas que presumir. Por ejemplo,
un extraordinario sistema nacional de vacunación que fue completamente desarticulado. Teníamos una cobertura, por ejemplo, para cáncer en la infancia, teníamos una cobertura para cáncer de mama, que incluso en los sectores más vulnerables de la población garantizaba el acceso a diagnóstico y tratamiento para las mujeres. Y hoy, lamentablemente, entre la suma de decisiones que le han venido mal al sistema y todo lo que significó la pandemia, pues traemos un sistema de salud que se hizo para atrás, ¿no? Y que tiene rezagos muy importantes. Y en este sentido, hablando de soluciones, creo que lo primero es que tengamos conciencia de que no es una sola institución o una sola persona o una sola empresa la que puede presentar una solución a esta profunda crisis del sector salud, sino que es a través de ecosistemas de innovación colaborativos, en donde tenemos conciencia de la necesidad de hacer una integración público-privada, en donde es necesario escuchar y dar la relevancia necesaria a todas las partes, a todos los actores involucrados, pero definitivamente sí poniendo al paciente en el centro de todos los esfuerzos que se generen dentro de esos ecosistemas. Entonces, es en colaboración, es en integración, es poniendo en la mesa lo mejor que cada organización tiene, que podemos hacer que esa realidad cambie. Y lo que hemos hecho en Grupo Soin durante estos años es justamente convertirnos en un líder que gestione ecosistemas en el que integramos prestadores de salud, empresas de diagnóstico, empresas farmacéuticas, empresas de servicios, nuestros servicios propios, todo esto articulado alrededor de la atención de los pacientes y de la mano con especialistas médicos de las principales patologías que atendemos y que están presentes en todo el país. Juana, yo que el sector salud público-privado en México y el mundo enfrenta todavía un sinfín de desafíos para poder ser un poco más cercano con las personas. Y ni quiero decir, por supuesto, del tema de la adopción de inteligencia artificial. Tú, desde Grupo Soin y también desde la SEM y también con base en lo que has podido platicar y recaudar estas historias de otros emprendedores y emprendedoras, pues, ¿qué retos consideras que aún existen en tema de adopción de la inteligencia artificial para no solamente el sector salud, para muchos otros tantos sectores que ya se están necesitando y que es necesario ocuparla, pero que aún se resiste o hay un pensamiento de que quizá no puede ser eficiente para lo que se desea? ¿Qué podemos decir acerca de estos desafíos que todavía vemos por delante? Mira, desafíos siempre vamos a tener, sin duda, y de eso se trata la vida, de eso se trata el emprendimiento y para eso estamos aquí, para plantear soluciones a todos esos desafíos. La pandemia, como todos sabemos, ya fue un acelerador digital en todos los sectores económicos. Nosotros desde la Asociación de Emprendedores de México hace 2 años estamos presentando la radiografía del emprendimiento, que los invito a visitarla. Solo tienen que entrar a la página de la SEM, que es asem.mx, asem.mx, y allí en el /investigación pueden encontrar estas 2 radiografías que hemos hecho, tanto el 2020 como el 2021, con el análisis y la infografía, que además es muy amena de leer. Y la traigo a la mesa porque pudimos ver cómo la digitalización, el uso masivo de tecnología en los emprendedores se aceleró con la pandemia, como quienes no tenían presencia en la web, quienes no tenían presencia en redes sociales, tuvieron que recurrir a ellos, como por ejemplo en la radiografía del emprendimiento con enfoque de mujeres que también presentamos recientemente. Vemos cuáles son las plataformas que son más comúnmente usadas por los emprendedores y las emprendedoras para prospectar clientes, para comunicar, para cerrar ventas, cómo empiezan a usar, por ejemplo, herramientas como chatbots para comunicarse y para conectar con sus clientes y prestar un mejor servicio de venta y de postventa. Entonces, sí vemos un avance muy, muy relevante, necesidades importantes y un desfase, una desigualdad muy importante entre los emprendedores de las ciudades y los emprendedores de poblaciones más chicas, en donde las necesidades de capacitación son muchas y tremendamente básicas. Y en la ciudad, entonces, no solamente vemos menos requerimientos
básicos, sino una mayor sofisticación. Hoy me cuesta mucho pensar en emprendedores que no tienen base tecnológica o que no involucran tecnología no solamente en sus procesos de prestación del servicio, sino de comunicación, de ventas, de promoción, de operación interna. Difícil pensar en una empresa que pueda escalar, que pueda permanecer siquiera en el mercado y que no tenga una fuerte integración del uso de herramientas tecnológicas para operar en el día a día. Por supuesto. Me gustaría recuperar una idea que comentabas hace unos minutos sobre también las lecciones que tú aprendiste como emprendedora, como mujer, como líder, como empresaria, como Juana Ramírez. ¿Cuál consideras que es la mayor lección que a ti te dejó esta pandemia en términos personales y profesionales, querida Juana? Ay, es que aprendí tantas cosas. Por ejemplo, algo muy útil fue que yo navegué en la pandemia con el consejo y desde el consejo de administración. O sea, nos declaramos en sesión permanente y entonces yo tenía reuniones mucho más constantes con los miembros del consejo que me ayudaron a pensar, a tomar mejores decisiones, algunas acertadas, algunas no. Una segunda lección fue justamente documentar, ¿no? Documentar cómo estábamos enfrentando la crisis para tener lecciones aprendidas desde los aciertos, pero también desde los fracasos. Aprendí también el valor de la solidaridad, el valor de, como líderes, tener la congruencia y la transparencia para comunicarnos con nuestros equipos. Creo que la diferencia entre alguien que salió a decir no pasa nada, esto en 60 días lo tenemos, en 40 o 60 días lo tenemos resuelto, y perder evidentemente muy rápido toda credibilidad, y quienes dijeron o dijimos esta es una crisis sin precedentes, vamos a tener que tener medidas extraordinarias para una situación, para tener una situación extraordinaria, e iremos construyendo juntos un camino nuevo que yo no lo conozco, ¿no? Y esa fue la forma en la que yo me comuniqué en su momento con el equipo, y desde esa transparencia y honestidad pudimos construir muchas estrategias, y tuve el privilegio de contar de verdad con la solidaridad, con el apoyo y con una sensibilidad que sí es característica, tengo que decirlo, de mi organización, pero con una sensibilidad mayor sobre la realidad de nuestros compañeros, sobre la realidad de los pacientes y de cómo podíamos desarrollar otras alternativas, otros servicios, cómo adaptábamos lo que hacíamos a este nuevo reto que se estaba presentando. Grupo Soin siempre ha sido, sin duda alguna, pues una empresa, como tú bien lo dices, muy sensible, sobre todo también por quienes están muy cerca en el día a día. Pero después de la pandemia, ¿cuál, digamos, que podría ser el mayor diferenciador que ofrece Grupo Soin en el mercado? Que ahora sí que a nivel institucional y nivel empresarial, ¿cuál fue la lección que aprendió Grupo Soin y que hoy es su mayor fortaleza? Mira, nosotros en pandemia nos expandimos a 4 países de América Latina, ¿no? Para empezar. Todo esto soportado en herramientas tecnológicas hiperpotentes. Somos una empresa que sabe bien de trabajar en equipo y de construir ecosistemas colaborativos. Sabemos bien de cómo en esos ecosistemas debe mantenerse una regla de equilibrio en beneficio de todos, ¿no? Si todos ganamos, entonces todos queremos permanecer en ese mismo ecosistema y aportar mayor valor. Creo que hoy somos los líderes indiscutibles del mercado en el desarrollo de programas de pacientes con enfermedades complejas. Somos verdaderamente una organización especializada en la materia, y esa especialización nos permitió también crecer hacia programas muy especializados para las empresas. Hoy tenemos, por ejemplo, un servicio que se llama Cardio Company, que está basado en diagnóstico genético e inteligencia artificial para identificar los perfiles de riesgo cardiovasculares de los ejecutivos de las organizaciones, y a partir de esa información única, entonces hacer planes de adopción de hábitos de vida saludables o de prevención o incluso de tratamiento de enfermedades que no estaban conocidas
y pudimos identificar o que podemos identificar a través del diagnóstico. Entonces, en general, somos un equipo de más de 250 profesionales de la salud enfocados en trabajar en la altísima especialidad médica en la que nos enfocamos, usando herramientas tecnológicas y de diagnóstico genético y genómico para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para incrementar las posibilidades de éxito de los tratamientos y, por supuesto, para dignificar la atención de los pacientes y la vida de sus cuidadores, que siempre lo digo, pero todavía hace falta mucho para tener conciencia sobre ello. El 97% de los cuidadores en el mundo son mujeres, son la mamá, la tía, la hermana, la prima, quienes también tienen lamentablemente la responsabilidad no compartida del cuidado de los enfermos y que también las tenemos que cuidar, ¿no? El cuidador, ¿quién lo cuida? Pues nosotros los cuidamos. Entonces, yo creo que esta visión integral es algo en lo que hemos trabajado durante estos 13 años, en la que nos hemos convertido en pioneros y que hemos perfeccionado con los años para convertirnos en el líder indiscutible en ese segmento en el mercado. Por supuesto. Juana, no tenemos una bola mágica, lamentablemente, que nos pueda decir qué es lo que va a suceder en el futuro, pero lo que sí podemos es adelantar de qué manera nosotras vamos a enfrentar ese futuro. Tú, como Juana, emprendedora, mujer y líder en México y América Latina, ¿cómo visualizas tu futuro de innovación en los próximos 13 años, quizás, sumados a estos 13 que ya tienes con Grupo Soin y los muchos más que todavía les faltan? Pues mira, en realidad es fácil cuando tienes claro cuál es tu propósito, hacia dónde quieres ir, cómo quieres impactar en la sociedad. Y yo tengo que decir que en lo personal lo tengo clarísimo, que para mí hay 3 líneas de conversación y 3 líneas de acción vitales, y una, por supuesto, es la salud. Es mi vocación, es lo que identifiqué desde muy pequeña que quería hacer y hacer. La segunda es el emprendimiento, porque no es suficiente que nosotros contemos una historia de éxito, es necesario que muchos más cuenten su historia, y para eso los que ya caminamos un tramo tenemos que compartir los aprendizajes con nosotros y generar mecanismos que faciliten ese proceso a los demás. Y 3, por supuesto, es la equidad, la diversidad, el liderazgo femenino, porque creo que no se trata de convertirse en un role model y que la gente te diga, wow, qué inspiradora eres, sino cómo hacemos que es un día sea normal, que ni siquiera sea algo que tenemos que resaltar, sino que tenemos una sociedad en la que todos tenemos el mismo valor y las mismas oportunidades, y en la que no hay una diferencia por ser hombre, por ser mujer, o por tener un credo o una raza o un origen distinto, sino que realmente nos podamos enfocar a partir de un acceso igualitario a salud, a educación, a desarrollar nuestros talentos para hacer de este un mundo mejor. Coincido totalmente contigo. Yo creo que hace falta una normalización en la sociedad de las mujeres líderes, estos roles que justamente como juegan las mujeres como tú, que son valientes y que todos los días trabajan para hacer de este país y muchos otros pues un mejor mundo. Mi querida Juana, finalmente, por favor, antes de despedirte, compártenos una lección o una recomendación a aquellos emprendedores, emprendedoras que quieran también seguir los pasos en el sector salud y de la inteligencia artificial. ¿Qué les recomendarías tú como regla básica de oro? Mira, una de mis reglas básicas de oro es que emprender no es solo hacer empresas. Emprender es tomar decisiones de vida y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, iniciar una carrera, casarse, divorciarse, tener un hijo, cambiarse de país, de ciudad, de trabajo, empezar en una nueva posición, esas son decisiones emprendedoras, y necesitamos que todos entiendan que esas decisiones requieren planes, recursos, revisiones, requieren creatividad, requieren innovación, y que en cualquiera de ellas el uso de la tecnología es vital, facilita nuestra vida, la hace más segura, puede hacer que nuestras ideas sean verdaderamente exponenciales y que entonces tengan un mayor impacto en la sociedad. Así que todos a emprender, sin importar si se trata de hacer una empresa o de ser intraemprendedores dentro de organizaciones ya creadas, que de eso necesitamos un montón también las empresas. Igual si se trata de emprender en construir una familia
cuántas cosas y cuántas herramientas hoy desde la tecnología nos permiten tener un mejor control, una mejor supervisión, una mejor administración de los recursos, en fin. Así que a tomar decisiones, a tomar la vida por asalto y a entender que todos somos motores de transformación social y que el mundo tiene que ser mejor porque nosotros estamos aquí para hacerlo mejor. Totalmente. Creo que es momento de tomar decisiones más en estos tiempos de incertidumbre. Juana Ramírez, fundadora, CEO y presidenta del Grupo Soin y también, por supuesto, cabeza de la ASEM. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en el Foro MIT Sloan 2022. Nos encantó tenerte por acá. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me encantó también la conversación. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Esto es el Foro MIT Sloan 2022. Ya volvemos. Pues sumamente interesante lo que nos compartió Juana Ramírez. La inteligencia artificial ayudó no solamente a atender de una mejor manera a millones de personas, sino que también pues hizo este análisis mejor de pronósticos y también de tratamientos. Mi querido Mike, por favor, cuéntanos ahora con qué vamos. Bueno, creo que ya dimos buena parte de la información. Estamos comenzando apenas, querida Naye, este foro y estamos hablando con personajes destacados del mundo de los negocios. Estamos escuchando claves, herramientas, consejos, pero ahora nos toca un break y si te parece bien, antes de irnos a este break e invitarlos a que regresemos a las 5 de la tarde aquí a la transmisión, por favor, díganos sus comentarios, vamos a leer sus comentarios, vamos a tratar de interactuar con ustedes, darles un like. Nosotros daremos seguimiento a toda esta interacción que ustedes tengan con nosotros. Y bueno, por ahora, querida Naye, nos vamos a este break, tomamos este break, nos vemos aquí 5 de la tarde, si te parece, con más información, con más entrevistas, con más herramientas. Perfecto, pues volvemos a las 5 de la tarde en punto y no se olviden de sumarse a la conversación con los hashtags Foro MIT Sloan y Foro MIT Sloan 2022 en todas las redes sociales de MIT Sloan. Por favor, acompáñenos cuando regresemos después de esta pausa a las 5 de la tarde. Muchas gracias.